El género de superhéroes se encuentra en una etapa interesante. Pues por un lado tenemos a la franquicia de superhéroes más exitosa de la historia esforzándose cada vez más por cavar su propia tumba con cada producción que lanza. Y por el otro tenemos a sus competidores tomando la delantera con nuevas y más interesantes propuestas. Y es que cierto sector importante del público está empezando a cansarse de que todo esté conectado, y que esa sea la única razón para ver las películas y series que salen. Las películas, series, y potenciales franquicias independientes están teniendo cada vez más relevancia. Productos que pueden centrarse más en sus personajes e historias, sin tener que preocuparse por mantener la coherencia narrativa y artística de productos ajenos. Todas estas nuevas propuestas son excelentes, sin embargo, entre todos estos grandes productos, hay uno que llegó para darnos una refrescada de memoria sobre lo que significa ser un superhéroe. Y que a diferencia de los demás, entiende el concepto y lo representa de una manera más heroica y esperanzadora. Superman y Lois empezó sus emisiones en febrero de 2021. Sus creadores entendieron que había que establecer un estándar diferente para los productos basados en superhéroes. Lamentablemente, es una serie que a pesar de tener una comunidad sólida de fans, no tiene el reconocimiento y los reflectores que tienen otros productos, que ya ni se esfuerzan en dejar un mensaje siquiera. La intención no es atacar otros contenidos. Pues la variedad es lo que hace más interesante este género. Y es necesario tener de lo bueno y de lo malo, para poder discernir entre la calidad y la mediocridad. Independientemente de los gustos personales. Aún así, es preciso destacar que Superman y Lois no se preocupa por mostrar acción cada 5 minutos, o en seguir el hilo de una trama más grande que la suya. Superman y Lois se centra en mostrarnos a un superhéroe en toda la extensión de la palabra. Tantas películas y series que dependen de la acción sin sentido, y otras tantas que dependen del fanservice, de los personajes sorpresa que aparecerán, que se han olvidado de la calidad del guión y del desarrollo y crecimiento de sus personajes, pero por sobre todo, se han olvidado completamente del heroísmo. Sí. En la gran mayoría de esas películas y series, el mundo o incluso el universo están en peligro. Y en teoría, los personajes luchan para salvar uno u otro. Pero se olvidan del hecho de salvar personas directamente. Y solo se trata de reflexionar un poco. ¿Qué es más fácil? ¿Conectar con un superhéroe que salva al universo y a la humanidad tronando sus dedos usando un guante con 6 gemas que pueden acabar con el universo entero? ¿O conectar con el hecho de ver a un superhéroe con o sin poderes, salvando niños directamente de un incendio o un secuestro, personas de un tren fuera de control, personas de un tsunami o personas de un puente colapsando? Estos y más ejemplos, han sido opacados por un concepto superficial de los superhéroes que se ha establecido gracias a muchas películas y series cuyo público en su gran mayoría se ha vuelto igual de superficial. Superman y Lois no es el primer producto de superhéroes que representa este aspecto tan elemental, pero sí es el producto que lo hace por primera vez en mucho tiempo. Y el público debería prestar más atención a este elemento en otras películas y series del género. Y considerarlo el elemento más fundamental. Tanto que si un producto de superhéroes no tiene momentos donde su protagonista salve personas de cualquier tipo de percance fuera de su control y responsabilidad, entonces restarle puntos. Porque el objetivo de este género, debería ser un ejemplo para el público y mostrarnos que todos podemos ayudar aun cuando no sea nuestra responsabilidad. En algunas películas los protagonistas hacen cagadas, y por resolver el desastre que ocasionaron ya se consideran héroes. No es un mal ejemplo, pues todos debemos hacernos responsables de nuestras acciones, pero no hay mucho mérito para estos personajes, porque ni modo que no arreglen el problema que ellos mismos causaron. Es decir, ya sería el colmo. Y si a eso se le suma la carencia de un buen guión, entonces se vuelve un producto mediocre. No importa cuánto fanservice tenga ni qué personajes del pasado traiga de regreso. Superman y Lois, adapta una faceta que realmente no hemos visto en casi ninguna adaptación del Hombre de Acero. Superman siendo padre de familia. Algo que debemos reconocer de la gran mayoría de adaptaciones de Superman, es que se llega a sentir un estancamiento en el personaje. Es decir, historias de origen o tramas repetitivas. Y esto no significa que sean malas adaptaciones, porque de hecho son excelentes.
Si algo tiene Superman son buenas películas y series. Pero tal como la desarrolladora de videojuegos Insomnia Games, dejó de lado los orígenes del trepamuros en la historia del primer videojuego de su saga de Spider-Man, misma que ya todos conocemos de pies a cabeza, Superman y Lois se transporta a una época donde el hombre de acero lleva más de una década salvando vidas. Pero tampoco se olvidan de sus orígenes. Ya que al principio de la serie hay un resumen de cómo ha sido su vida. Y en el episodio 11 de la primera temporada, uno de los mejores episodios de la serie, nos cuentan su historia de origen más a fondo de una manera excelente y utilizando el argumento de la trama principal, donde el villano, por medio de un artefacto kryptoniano, accede a las memorias del protagonista. Aunque la serie se enfoca en su trama principal, esta enriquece su lore en cada oportunidad, y esto hace que se sienta más completa. Pero no se descuida al protagonista, sino que por el contrario, además de mostrarnos a un Superman experimentado, la serie lo humaniza a tal punto que el espectador puede conectar rápidamente e identificarse con él. Eso es lo genial de esta adaptación. Pues muchos fanáticos consideran a Superman un personaje aburrido. Y tienen esta falsa idea de que el personaje es tan OP, que es poco creíble que tenga problemas humanos. Pero nada más lejos de la realidad. Superman y Lois también sirve para romper con ese concepto equivocado. En esta serie vemos a un Superman que como su alter ego, Clark Kent, tiene una preocupación constante por cumplir con sus obligaciones como padre de familia. Y hablando de familia, ese es uno de los focos centrales de la serie. Al igual que películas como Shazam, Superman y Lois logra crear una atmósfera donde predomina el optimismo y la esperanza. Las historias de sus 3 primeras temporadas están muy bien llevadas. Sus historias evolucionan y cada temporada, se compone de pequeñas subtramas que se van desarrollando y resolviendo a la vez que se entrelazan con la trama principal. Es por eso que en cuanto a narrativa la serie cumple con creces. Los personajes por otro lado logran ser entrañables, y aunado a esto, todo el elenco hace un trabajo excelente. Empecemos con el protagonista. Superman es un héroe que transmite esperanza. Es bastante optimista en la mayoría de momentos. Porque también hay ocasiones en donde lo sacan un poco de quicio. Algo que está para remarcar la pregunta de si actúa con base a los valores que sus padres terrestres le inculcaron, o si actúa con base a su naturaleza. Un tema que se vuelve relevante de vez en cuando. Por otro lado, como su alter ego, Clark Kent, también es bastante carismático, siempre se muestra alegre y bondadoso. Pero también firme. Una personalidad que sin duda vale la pena copiar. El actor Tyler Hoechlin ha callado muchas bocas. Pero independientemente de eso, es un actor que está bastante comprometido con su personaje. Y que también sabe muy bien lo que quiere transmitir en pantalla. Y aunado al excelente guión y a la visión de esta versión del kryptoniano, fácilmente podría ser el Superman definitivo. Lois Lane por otra parte es otro personaje excelente. Definitivamente esta versión de la intrépida reportera, merece estar en el título de la serie. Le dan su lugar y sus propias subtramas, y no solo para rellenar o para cumplir con la cuota. Ver a Lois teniendo sus propias batallas es tan interesante como ver a Superman en acción. Eso es un logro. Y tiene muy buenos momentos. Además de contar con un trasfondo bastante triste que se explora en la primera temporada. Y aunque hay ocasiones donde pierde un poco el control, es muy fácil sentir empatía por ella. Aún antes de conocer ese trasfondo. La actuación de Elizabeth Tulloch es excelente. Y su personaje está muy bien escrito al igual que Superman. Ambos tanto en equipo como individualmente logran que uno como espectador conecte con ellos muy fácilmente. Siguiendo con los protagonistas, Jonathan y Jordan Kent representan bien lo que significa una hermandad. La química entre los actores Jordan Elsas y Alex Garfin es muy buena. Y aunque Jordan Elsas ya no formó parte del elenco, su reemplazo en la tercera temporada, Michael Bishop, logró equiparar el trabajo de su antecesor y nos entregó una interpretación excelente. Los hermanos Kent tienen bastantes conflictos entre ellos y a veces parece que serán villanos uno del otro, pero siempre terminan resolviendo sus diferencias y eso es un gran ejemplo. Al principio sentí que Jordan Kent era un poco cruel, y pensé que iba a odiar al personaje. Pero nada más lejos de lo que terminó pasando. El personaje es bastante memorable. Su evolución a lo largo de toda la serie es algo que se debe destacar. Lo mismo hay que decir de Jonathan. El hecho de ser el hermano sin poderes desembocó en subtramas interesantes.
Otro gran personaje de esta serie es John Henry Irons. ¿Cómo olvidar aquellos días en los que muchos caímos en el bait, y creímos que se trataba del Lex Luthor? Pero qué bueno que no fue así. Su hija Natalie, es otro gran agregado, y se vuelve un gran personaje de apoyo en la segunda y tercera temporada. Los villanos de la serie hasta ahora han sido más que excelentes. Tal-Rho es un villano bastante memorable, que tiene bastante impacto en la vida de Superman, dejando consecuencias bastante importantes, como acabar con el holograma de Jor-El, marcándose una kill al estilo de Love, en Blade Runner 2049. Te amo, hijo. Espero que estés satisfecha con nuestro producto. Pero fue bueno verlo como aliado en la segunda temporada. Ese tipo de detalles enriquecen más una historia. Además, a quien no le gusta ver a un villano volverse un aliado. Y más cuando se maneja bien. Ali Alston, por otro lado, es una villana a la que es muy fácil odiar y desear que obtenga su merecido. Eso habla muy bien de la interpretación de la actriz Raya Kihlstedt. A diferencia de Tal-Rho, que tenía una estrecha conexión con Superman, Ali Alston tiene más vínculos con Lois Lane y su familia. Bizarro, por su parte, empieza siendo el misterio de la segunda temporada. Sus escenas son muy buenas, su trasfondo es muy interesante, y sobre todo su tema de fondo es bastante genial. Por otra parte, Lex Luthor, interpretado en esta serie por el actor Michael Cudlitz, es muy intimidante. La verdad, dieron en el clavo con este cast. Pues la idea de presentar a un Lex Luthor que recién va saliendo de prisión, y que tiene el único objetivo de vengarse de quienes lo pusieron tras las rejas, es un concepto muy bueno. Además, el impacto que está teniendo hasta ahora es considerable. Pues se encargó de convertir a Bizarro en Doomsday, y las consecuencias de eso serán muy importantes. El apartado técnico de la serie es bastante sobresaliente. La calidad visual está a otro nivel. Desde la hermosa fotografía hasta el formato cinematográfico que le dieron. La verdad es que visualmente es increíble. Y más considerando que los involucrados tuvieron un presupuesto limitado. Pero a ver, tampoco es como que la serie haya costado 2 pesos. Pero sí hubo una excelente administración del presupuesto. Los efectos especiales también son increíbles para ser una serie de televisión. En momentos decae un poco. Y aunque es parte de la magia de ver una película o serie, la calidad del guión y del tratamiento de los personajes lo compensan de sobra. Los trajes de Superman son muy buenos. Se ha comentado mucho el tema del relleno. Pero realmente no es algo que merme la experiencia. Lo realmente bueno es que nunca le cambiaron el traje. Solo en la tercera temporada, pero fueron cambios muy menores. Superman y Lois tienen momentos bastante memorables y emotivos. Como el de Superman salvando a aquel niño de ser aplastado por ese icónico auto verde. Los primeros 20 minutos del episodio 11 de la primera temporada. Lois regañando a Jonathan por haberse puesto en peligro. Un momento que en particular fue brutal. Porque hasta ese momento nunca habíamos visto a Lois molestarse de esa manera. También las peleas de los hermanos Kent. Los momentos en los que Clark se involucró en las actividades de sus hijos. ¿Cómo olvidar ese momento donde puso su mano para recibir la visión de calor de Jordan, un momento breve pero brutal? Cuando le dice a Anderson que todos merecen ser salvados. O ese épico discurso de Sam Lane en el episodio final de la segunda temporada. Y así podría seguir porque Superman y Lois es cine. Es una carta de amor a los fans del personaje. Pero también una muy grata sorpresa para los que hemos decidido ver la serie y descubrir todo lo maravilloso que este personaje tiene para ofrecer. Además, es un buen incentivo para conocer más al personaje en otros medios. Como en su material de origen, por ejemplo. Ojalá Superman y Lois sea tema de conversación en los próximos años. Y sea reconocida como se merece. Y es bueno ver que otras potenciales franquicias estén siguiendo la misma tendencia. La esperanza. A la fecha de subido este video, todavía no se ha estrenado la 4ª temporada de Superman y Lois, pero promete ser brutal.